Buenas tardes, mi nombre es Domingo Peña y en la masterclass de hoy vamos a ver, dentro de lo que es la distribución y la planificación de rutas, los diferentes modelos de transporte que podemos tener para diversas necesidades de los canales de distribución. Para atender cualquier modelo de distribución, siempre podemos tener varios dilemas en los que tenemos que tomar una decisión. Algunos de los típicos dilemas que tenemos a la hora de seleccionar modelos de transporte, el primero es, ¿tendremos una solución propia o subcontrataremos la solución de transporte? Otro dilema puede ser, ¿pondremos medios dedicados para nosotros, para nuestro canal de distribución, o los compartiremos con otras redes de distribución? También podemos tener el dilema entre elegir una solución de carga completa o de carga fraccionada, es decir, de llenar camiones, o bien utilizar más bien redes de transporte urgente. Y por último, en ocasiones se plantea la disyuntiva de si utilizamos soluciones más bien locales, de transportistas o redes muy locales, muy adaptadas al terreno, o buscamos más bien una solución global. En cuanto al primero de los dilemas, si utilizamos transporte propio o transporte subcontratado, la respuesta es que depende de la situación. Lo que tenemos que conocer bien es que la utilización de medios propios o subcontratados responde a una serie de necesidades. Por ejemplo, en el caso de transporte propio, en general vamos a mejorar el control que tenemos sobre la actividad de transporte. También en general podemos tener una capacidad de respuesta más rápida, puesto que si tenemos los medios propios a nuestra disposición, en general podremos adaptarnos mejor a niveles de demanda un poco superiores o un poco especiales. Pero tiene algunas contrapartidas, y es que el sector de transporte es un sector muy intensivo en capital, requiere altísimos niveles de inversión y de coste fijo. Es decir, al final una empresa de transporte hay que tener almacenes, hay que tener equipamiento, hay que tener vehículos, tenemos que tener a nuestra disposición personal para manejar las cargas, y esto al final es un dinero inmovilizado, un alto coste fijo, y también es muy intensivo en personas, y esto pues dependiendo de la legislación aplicable del país donde nos encontremos, la gestión del personal puede ser realmente complicada. La tendencia actual en las economías desarrolladas es que los modelos de transporte propios se utilizan más bien en situaciones muy locales, con una altísima densidad de demanda. Por ejemplo, podemos encontrar en España empresas que tengan una distribución propia, por ejemplo en Madrid y Barcelona, y el resto de la península ibérica la hacen mediante transporte subcontratado. A la hora de subcontratar el transporte tenemos varios modelos posibles. En el gráfico aparecen 4 y son modelos escalables desde una situación, modelos muy sencillos de subcontratación con transportistas, empresas muy pequeñas, empresas casi familiares, que lo que tienen es un camión y una pequeña oficina, poco más, y son capaces sencillamente de transportar la mercancía de un punto a otro. Pueden aportar una información básica sobre el transporte, y generalmente solo son capaces de darnos una solución, un modo de transporte, pues por ejemplo típicamente por carretera. Una evolución de la subcontratación es con transitarios o forwarders. Los transitarios o forwarders lo que hacen es aportar un poco más de valor a lo que hace un pequeño transportista. En general son compañías con tampoco demasiados recursos, pero aparte de tener recursos como, en fin, almacenes o camiones, oficinas, lo que sí tienen es un gran conocimiento del mercado, y son capaces de utilizar diferentes modos de transporte, son capaces de a su vez subcontratar con otras empresas del sector, incluso subcontratar diferentes modos de transporte en diferentes localizaciones geográficas. También son capaces de aportar una información o unos reportes más especializados y más elaborados que los que podemos obtener con un transportista más pequeño.
Posteriormente pasamos a las organizaciones 3PL, a los Third Party Logistics, que son organizaciones basadas en recursos donde aparece una gran inversión en activos, en flotas de todo tipo, aéreas, marítimas, de carretera, y también tienen grandes inversiones en almacenes. Son organizaciones con las que podemos subcontratar prácticamente cualquier parte de nuestra cadena logística, bien sea almacenaje, transporte nacional, transporte internacional, importaciones, etcétera, etcétera. En general son organizaciones que tienen una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de activos, que los pone a servicio de los clientes, de las redes de distribución, para que utilicen ciertas partes de esos activos. Y por último tenemos las organizaciones 4PL, los Four Party Logistics, que lo que hacen realmente es subcontratar la totalidad de la supply chain de un cliente, toda la cadena de suministro de un cliente, de cualquier fabricante, son capaces de replicarla en su modelo, de sustituir la cadena de suministro que tiene un canal de distribución actual y sustituirlo por un servicio que da el proveedor de logística. Evidentemente son organizaciones mucho más complejas, que son capaces de replicar o dar servicio a cualquier supply chain en cualquier parte del mundo, y son evidentemente soluciones a muy largo plazo, porque requieren estudios muy en profundidad de cómo está ahora mismo organizado la cadena de suministro y cómo tiene que estar en un futuro. Por tanto, son 4 niveles evolutivos, desde el transportista más sencillo hasta las compañías que son capaces de suministrar una cadena de suministro global. También tenemos que tener claro en una solución de transporte si utilizaremos medios dedicados para nuestra solución, para nuestro canal de distribución, o podemos utilizar medios compartidos. En general, las empresas de transporte, los operadores logísticos, pueden darnos servicios de mucho valor añadido con medios compartidos con otros clientes, pero en ocasiones nuestro propio canal de distribución puede necesitar de medios dedicados que podemos subcontratar con empresas de logística. En el ebook aparecen diversos ejemplos de cómo o de qué tipo de medios dedicados podemos tener, pero podemos tener, por ejemplo, los vehículos bala, que son capaces de darnos un lead time muy corto, con un camión o un vehículo ligero dedicado a nuestras necesidades. Podemos tener también entregas dedicadas en los grandes hipermercados, porque generalmente tienen horas concretas de entrega. Podemos tener a nuestra disposición operarios, implants operativos. Podemos tener a nuestra disposición todo tipo de software o hardware que nos pueda poner el operador logístico. Podemos tener a nuestra disposición productos de mucho valor, como las entregas Technical Courier, entregas dedicadas, en fin, como canal de distribución, la gama de soluciones dedicadas que podemos tener en el mercado es amplísima y desde luego se puede subcontratar. Es decir, no un medio dedicado significa que lo tenemos que poner nosotros como canal de distribución, sino que podemos acudir al mercado para que el mercado nos ponga este tipo de soluciones. También otro de los dilemas más frecuentes es si utilizamos una red local o una red global. En general, las empresas, según van añadiendo a sus canales de distribución, van añadiendo clientes en otros países, van teniendo necesidades de utilizar soluciones de transporte globales. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una red global en Europa.
tenemos que ser conscientes de que un transporte, una solución de red consta de tres partes fundamentales. En primer lugar, los nodos primarios, que son los nodos más importantes de la red por los que pasa una mayor parte del volumen. Si vemos en la slide que estáis viendo, los nodos primarios en una red europea estarán cerca de en las inmediaciones de París, de Londres, en algún punto cercano a Amberes, a Rotterdam, sur de Alemania, norte de Italia. Digamos que en una red global europea el 80% del mercado está en una elipse. Si trazamos una elipse entre Londres, París, Milán y Frankfurt, ahí básicamente está el 80% de la red. Por lo tanto, esos son los nodos primarios. Luego tenemos los nodos secundarios que dan soporte al transporte en una región. Pues en el caso de la península ibérica es muy típico tener un nodo secundario en Madrid, o en el caso de los países nórdicos pues también es lógico tener un nodo en Göteborg, o en el caso del este de Europa en Viena o en Praga, por ejemplo. Entonces estos son nodos que, sin recibir tanto volumen o ser tan importantes como los nodos primarios, sí que abastecen una subregión dentro, en este caso, del continente europeo. Y por otro lado tenemos los nodos periféricos, que son aquellos nodos que sirven una región pequeña dentro de un determinado país. Digamos que tienen una actividad más capilar de llegar al cliente final, no tienen tanto volumen, pero sí tienen la responsabilidad del servicio final al cliente. Bien, teniendo en cuenta que tenemos estos tres tipos de nodos primarios, nodos secundarios y nodos periféricos, también tenemos que unir esos nodos en forma de red, que son las líneas de transporte que hay entre unos sitios y otros. Por ejemplo, si viéramos el caso de una línea de transporte entre los países escandinavos y el sur de España, veríamos que pasaría por un hub o un centro o un nodo secundario en los países escandinavos, luego iría a nodos primarios en Alemania o en París, finalmente llegaría a otro nodo secundario, en este caso Madrid, y finalmente a un tercer nodo o nodo periférico, por ejemplo en el sur de España. Podemos ver cómo entonces una solución de red puede dar servicios en distancias muy amplias, pero servicios perfectamente controlados entre un punto y otro. Otro ejemplo, si queremos enviar un envío desde Madrid hasta las inmediaciones de París, lo que ocurre será que el nodo de Madrid se encarga también del servicio en su área. Madrid actúa también como nodo secundario que tiene una línea con las inmediaciones de París, y dentro de París se puede también hacer una actividad de entrega al cliente final. También las soluciones de transporte, muchas veces tenemos que afrontar una decisión entre utilizar diversos tipos de soluciones, sobre todo soluciones de transporte urgente o soluciones más convencionales de entrega en un mayor plazo de entrega. Dependiendo de las necesidades que tenga una red de distribución, tenemos que elegir un tipo de solución u otro. Por ejemplo, tenemos el caso de que si el lead time es la necesidad fundamental, reducir el lead time, la necesidad fundamental de un canal de distribución, lo que tenemos que hacer es elegir una empresa de transporte urgente que, si haya habido algún problema de planificación, podamos llegar al cliente lo antes posible. Si lo que queremos es reducir nuestros tiempos de ciclo, desde que se diseña un producto hasta que se pone en la tienda, lo que tenemos que buscar es una empresa de transporte con la que podamos hacer ejercicios conjuntos de análisis para ver cómo
mejorar esa supply chain. Si lo que nos preocupa realmente es que siempre tengamos disponible stock, que nunca haya roturas de stock, lo que tenemos que tener es empresas de transporte urgente, pero que también tenga la posibilidad de servicios especiales para llegar al cliente en tiempos récord. Si lo que buscamos es que nuestra cadena de suministro tenga una gran fiabilidad, lo que tenemos que hacer es irnos a empresas líderes de transporte, multinacionales o empresas líderes locales, con la cual podamos hacer un gran trabajo de planificación de volúmenes de forma muy recurrente. Si lo que buscamos es una frecuencia cada vez menor, pues tenemos que buscar empresas de transporte urgente que sean capaces de entregar de manera rápida poca cantidad de producto. Cuando buscamos una gran flexibilidad, lo que tenemos que tener son empresas que en general sean muy flexibles y capaces de encontrar soluciones personalizadas. A veces las grandes multinacionales tienen poca capacidad para adaptarse a la flexibilidad que requiere un cliente muy particular. Cuando buscamos costes de almacenaje o muy bajos o reducir el valor del inventario, pues las empresas de transporte urgente suelen ser una buena solución, porque un transporte muy urgente disminuye el inventario medio y por lo tanto el coste de almacenaje y el valor de dicho inventario. Si lo que queremos es a toda costa reducir los costes de transporte, nos tenemos que ir a empresas de carga completa, donde no nos importa tanto el tiempo en tránsito, pero sí nos importa rellenar camiones y mandar camiones una vez que están llenos. Cuando buscamos competir por innovación continua, suelen ser las empresas multinacionales o los grandes líderes nacionales los más adaptados a esa necesidad. Si buscamos como diferenciación un punto de contacto que nos dé una gran atención, una gran información sobre lo que está ocurriendo en el transporte de nuestras mercancías, tendremos que buscar empresas que sean capaces de tener centros de transporte o centros de atención al cliente o helpdesk muy especializados en diversos sectores. Cuando buscamos servicios de valor añadido, en general con los 3PL o los 4PL buscamos especialización por sectores. Si queremos una gran capilaridad, es decir, llegar a muchos puntos muy diferentes de un territorio, tenemos que buscar más bien empresas de transporte urgente que tienen esa facilidad para llegar a muchos puntos muy diferentes. Si buscamos que la manipulación de la mercancía sea perfecta y bajo ciertas condiciones, tenemos que buscar especialización por sectores. Hay compañías de transporte y de logística especializadas en, por ejemplo, en automoción o en productos farmacéuticos, porque tratan esa mercancía de una forma muy particular. Si buscamos que nuestro canal de distribución se diferencie por la imagen de la marca, generalmente ese canal debe ir asociado a grandes empresas multinacionales de transporte o, una vez más, líderes nacionales. Lo mismo que si buscamos una solución donde lo importante sea la sostenibilidad a largo plazo. Esto ya es muy típico de los sectores maduros, donde se intenta lograr esa asociación con grandes empresas de logística para asegurar la sostenibilidad. Es decir, dependiendo de cada tipo de necesidad de los canales de distribución, la solución de transporte es diferente. Puede ser empresas locales muy flexibles, pueden ser empresas multinacionales que aporten otro tipo de valores.